figura en el cubo, el sombreado en cubo, a ver, mostrar esta parte de aquí. ¿Dónde está? Aquí. Y si quieren podemos modificar, veremos esta parte. Ese es el otro inconveniente que tenemos hoy en día. Fíjense, aquí está luz, neutro y sombra. Es casi lo mismo que el dibujo de aquí, que hemos hecho el dibujo genérico, pero el que se está aplicando en la lámina educativa. Sí. Ahora, para la cuestión de los estudiantes es, este tipo de ejercicio, ¿en qué ayuda? ¿En qué ayuda este tipo de ejercicios? Más que todo, el ejercicio, en el caso del cubo, ayuda a que el estudiante asimile la sombra desde su perspectiva. ¿Cómo va a ser? Porque solamente está manejando, de los 9 ejercicios que he hecho, solamente está manejando 3 sombras. La sombra oscura, yo supongo, el ejemplo más claro va a ser manejar que va a manejar el último nivel de sombra. En el parte del neutro manejará entre los dos, entre los 3 de aquí. Y la luz ya depende de él, si va a manejar entre el 1, mayormente es entre el 1 y el 2, nada más. No necesita más explicaciones. No es esa parte de ahí del cubo, siempre tienes, en las figuras geométricas siempre hay esa cuestión. Y que tiene que ser tal como está, nada más. Solamente una sombra. Ahora bien, continuando. Tenemos el dibujo artístico. Ahora sí, esto ya es, ya entramos a lo que es ya el dibujo artístico en sí. Como lo verán, como es una lámina de segundo curso, cada lámina de curso tiene su nivel de dibujo. Hay los dibujos más intrincados como también los simples. En este caso estamos manejando una lámina de segundo curso y este es el dibujo que se les envía. Se envía. Y es el que tienen que aplicar. Ahora bien, el estudiante aquí tiene que asimilar de dos formas la parte del dibujo. ¿Cómo lo va a representar? ¿Qué con tiempo va a llevar? Y toda esa parte. Es para mostrar su nivel de juego. Y aquí está la lámina. Ahora bien, ¿qué nos falta completar? El formato de presentación. El formato es el margen. Ojo, estamos hablando de una lámina de dibujo artístico. Normalmente en dibujo artístico, normalmente ya hemos avanzado. Normalmente no nos lanzamos al éxito así, digamos, con esta primera lámina. Normalmente se puede empezar con dibujo técnico o con pintura artística. ¿Para qué? Cuando el estudiante asimila el formato que tiene que presentar, y este es el formato, dónde tiene que ir ubicados los dibujos y dónde tienen que ir colocados los márgenes. ¿Por qué se hace esto? Más que todo porque normalmente dicen que en las artes no debería tener, digamos, las láminas un margen o un limitante. Pero a veces estamos hablando primeramente de estudiantes de segundo curso. Los estudiantes de segundo curso, como están en su segunda fase del dibujo artístico, tienen que comprender dos cosas. Ya. Hablamos sobre las dos cosas del estudiante. Un estudiante, para presentar su lámina como se debe, y nos regimos a las reglas, no nos olvidemos que primero, en las artes plásticas están englobadas 5 asignaturas: historia del arte, dibujo artístico, dibujo técnico, pintura artística y modelado. Los explicados como son las otras 4 ramas de... No incluye modelado. Modelado es más que todo es escultura. Hablamos primero del margen. El margen engloba en sí, fíjense, esta lámina engloba en sí todas las ramas de artes plásticas. Historia del arte, ¿en qué nos referimos? Puede referirse a esta parte de cómo se hacía el sombreado, la primera fase, ambos lados. Dibujo artístico, cómo también es la parte en que cómo sombreamos, la evolución de nuestro sombreado en sí. Cómo hemos asimilado este sombreado de esta forma, cómo hemos empezado de esta forma
hemos aplicado y hemos empezado a practicar esta parte. Dibujo artístico es el dibujo en general en sí. Pintura artística es como el sombreado, es como pintar, pero estás haciendo pero solamente estás manejando un material nada más, que es el lápiz. Ahora bien, ¿cómo engloba dibujo técnico? Por medio del margen. El margen es la primera regla que tienen que entender cada estudiante que se está aplicando esa cuestión. El margen es como una práctica, todo el tiempo anual. Todo año que se haga una lámina en artes plásticas y es una práctica. El margen ya no debería fallarla ni siquiera ni un centímetro, porque estamos hablando de dibujo técnico. Ni siquiera en el llenado de sus datos. Eso no digamos, en el margen y el llenado de los datos, miren, hablamos de 40 minutos de clases. Por lo general, un estudiante dominando bien el margen no debería tardar más que solamente unos 5 minutos y llenado sus datos. Y a veces también eso es un reto para el estudiante. He visto casos de estudiantes que esto lo han dejado hasta el final, hasta el último. Cuando quieren presentar su trabajo, ya habían acabado esto, pero ni siquiera se olvidaron de colocar los datos. Y esa es otro límite, esa es otra parte también que tienen los estudiantes. A veces los estudiantes no asimilan bien las diferentes órdenes que se les mandan. Ahora bien, esa es la lámina así de presentación que tiene que tener el estudiante en sí, para que se le evalúe. Ahora bien, puede presentarlo por medio de fotografía, puede presentarlo, o videoconferencia. Lo más curioso en la videoconferencia es que tendrías que sacarle una foto y mostrarla ahí. Y para evitar derechos de plagio en esta cuestión de los datos, tiene que estar lleno sus datos, sí o sí, lleno. Hay casos de estudiantes que han colocado firma aquí, se respeta eso. Pero a veces hay que limitar ciertas cuestiones que no pueden salir más allá de uno. Ahora bien, hablamos sobre el estudio de extensión. ¿Por qué hacemos este estudio de luces y sombra en un curso de segundo y los demás cursos? Más que todo es una evolución. A eso nos referimos. Una evolución y una escala, digamos, una escala de niveles. Si has hecho el dibujo más simple o más concreto, fíjense, así que voy a referirme a este ejemplo. Hay que llegar también a lo que se llama excelencia, como es este rostro o en este caso este dibujo. Llegar a la excelencia. Pero no nos olvidemos que eso conlleva etapas. Hay estudiantes que se ponen desesperados por querer hacerlo ya nomás, pero cuando lo hacen se frustran. Y ese es el otro inconveniente. Hay frustración a veces. A veces el estudiante mismo hace por hacer esto y no se da cuenta que puede llegar a frustrarse. ¿Por qué un estudio de luces y sombras? Recordemos que estamos haciendo una lámina de segundo curso. Se le exige, pero hay que también limitar, ¿siento? ¿En qué sentido? Uno, el material que está llevando y la edad que están llevando, porque también a veces también entre los estudiantes de primer y segundo curso he visto casos que en algunos casos se han frustrado porque no podían completar esa lámina. Fíjense, esta es la lámina impresa, que está también en Word ahí publicado, y el cómo se desarrolla la lámina. Ahora bien, ahora vamos a hablar de las dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que hemos encontrado aquí? Uno, primero mostraré la lámina impresa. ¿Qué es esto? Notarán que tiene las instrucciones, el contenido, cuál es el título de la lámina, qué es lo que se define como título, pero eso solamente es un conocimiento nada más, porque hay que tener en cuenta que en artes plásticas esto debería solamente ser, ¿no? Normalmente, mayormente es práctica esa cuestión. La forma de presentación de la lámina, que está aquí, y que está también en los documentos de Word, aquí está esa parte, y si quieren en PDF más lo vamos a publicar.
Se los mostraré en PDF. No, muy pequeño. Aquí está la lámina. ¿Y cuál es el trabajo que tienen que desarrollar? ¿Qué es esto? ¿Para qué? Para llegar a presentarme esta lámina. Y que está desarrollada así. ¿Cuáles son las dificultades que hemos encontrado? Ya. Voy a mostrar esta lámina más esta otra. Son dos láminas de las que se mandaron a los estudiantes. Están aquí. Una es solamente con lápiz negro y la otra es con colores. Aquí lo tienen. ¿Cuál es el primer inconveniente que hemos encontrado? Este documento se les envió a su localidad, a su colegio. Aquí también ver esa parte del acceso. Tiene que haber acceso a fotocopias. Se les mandó el texto. Ahora bien, pasado ese día, llegaron las semanas lo que se llaman las consultas. Entonces, consultaron. Primero, se envió unas copias para la evaluación. Se les contestó que sí, se envió. ¿Cuál es el inconveniente que se ha encontrado? Uno, muchos de ellos han hecho fotocopiar sus láminas y algunos han publicado que sus fotocopias... Miren, solamente es de ejemplo de esta lámina. Está a color. ¿Y cuál es el problema? Que muchos de los estudiantes lo habían hecho fotocopiar en blanco y negro. Y yo no me cerré en esa parte. Algunos me consultaron y se les mandó este documento, el mismo que ven aquí, tanto en Word como en PDF. En Word aquí, como también en PDF. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué se hizo? Ya. Hay que explicar de dos formas. A veces los estudiantes, cuando tenían, y eso también un poco, hay que empezar desde ahí. El celular no solamente es para juegos, para hacer chateo. Hay que indicarles a los estudiantes que también es un medio de comunicación. Y en muchos casos de ellos, y también hay ese problema que no se podía hacer. Normalmente los documentos, para leer un archivo, tanto de Word y PDF, algunos celulares, los actuales ya llevan Word, PowerPoint y Excel. Pero los anteriores, desde el año pasado, llevan con ese nombre: documentos, presentaciones y hoja de cálculo. Y el PDF no lo tienen instalado, no viene en instalación de fábrica. Fue el inconveniente que se encontró. Ahora bien, las consultas vinieron, se les mandó este documento tal como está, en los dos formatos. ¿Y para qué? Y también lo compartí están aquí, con sus enlaces. ¿Y esto por qué yo digo de Word y PDF? Mayormente los celulares hoy en día, los equipos electrónicos son los celulares, debería haber un curso por lo menos para hacer que si tengan esos documentos para leer. Porque caso contrario, el estudiante mismo va a consultar el bachiller. A veces se pensaría que el estudiante solamente se compra, pero no conoce su equipo en general. Si teniendo esas dos herramientas como son para leer documentos en Word y en PDF, proporciona la evaluación. Y en algunos casos, cuando se les ha enviado, ha habido respuesta y han mandado al día siguiente, o faltando 2 días, el documento que está en fotografías. Lo mandaron. Lo único, yo pienso que yo pienso que el primer grado de instrucción que se debería dar al estudiante es hablar sobre estos dos, en PDF y en Word, los Office, para que el estudiante no se sienta frustrado, para que también el estudiante vea sus opciones, porque una vez, cuando se dominen estas dos primeras partes, va a ser más sencillo para el estudiante poder desarrollar su contenido en sí. Pero también hay que tener en cuenta esto. Esto también debería facilitarnos a nosotros como docentes como un medio de producción de texto. Claro, eso sí, respetando protocolos, como ser, digamos, copyright, imágenes. No se olviden que en artes plásticas se maneja hartas imágenes prediseñadas, no solamente del ámbito nacional, sino también del ámbito mundial. Y también que se nos agregue esta parte, cosa de que
sea un acceso público, pero que también nos beneficie esta parte. Solamente esa parte quería agregar sobre la experiencia de estudio de luces y sombra con lápiz. Sin más que todo, muchas gracias por su atención.